A pesar de su alta contaminación, el río Bogotá logra sacársele hasta un 8% de la demanda eléctrica del país. El Salto del Tequendama, que fuera la mayor atracción turística de Colombia, hoy ha dejado de serlo por los fuertes olores que produce el río en su caída en esa cascada. No todo está perdido y hay planes para reducir la contaminación que padece este río. Este es el tercer informe de Mauricio Gómez sobre la situación del río Bogotá. Luego de su mortífero paso por la capital, el río Bogotá es un río muerto, sin oxígeno y por lo tanto sin vida animal o vegetal. En la zona de Alicachín, al sur de la sabana, sus aguas son desviadas hacia el embalse del Muña y son aprovechadas en la producción de electricidad para la capital, lo que se hace desde 1967. En los últimos 3 años, la empresa Enel Emgesa ha removido 9.000 toneladas de residuos y 6.000 llantas antes del bombeo para generar energía. El agua del río es entubada para que por gravedad, en una caída de 1.200 metros, alimente a 7 centrales eléctricas en la zona de Mesitas del Colegio, que producen energía para 2.400.000 bogotanos. Al salir de la sabana, el Bogotá es un río negro y en su primer descenso hacia Girardot se vuelve sorpresivamente blanco al generar una espuma producida por los residuos de jabones y detergentes a base de fósforo que no son biodegradables. El río pasa por la antigua planta del Charquito, que en 1900 fue la primera hidroeléctrica que suministró energía a Bogotá. ¿Qué significa vivir frente a este río altamente contaminado? Las crecientes siempre han llegado a rozar con las plantas, los animales se los han llevado y muchos zancudos, los malos olores nos tienen ya cansados y chévere que hubiera una descontaminación del río. En esta zona pudimos apreciar varias vacas con sus crías que se aventuraron a atravesar el río y a beber sus aguas contaminadas. Luego del Charquito, la espuma cubre la totalidad de la superficie del río, creando la ilusión de ser un río congelado. Poco después, el río Bogotá llega al Salto de Tequendama, que fue la mayor atracción turística del país en el siglo XIX. En 1801 fue visitado por 2 sabios, Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis, quienes calcularon la altura de la cascada y admiraron las orquídeas de la región. En 1895 fue atravesado en la cuerda floja por el equilibrista canadiense Harry Warner. El Hotel del Salto, inaugurado en 1928, ha sido renovado, pero sigue recibiendo el vaho poco deseado de ácido sulfídrico que emana del río en su caída de 160 metros. Más abajo, los habitantes de 14 municipios en la Cuenca Baja heredan un río que no debe utilizarse para sus actividades agropecuarias, aunque algunos lo usan. Al final de su recorrido en la Cuenca Baja, el Bogotá recibe al río Apulo, en la población del mismo nombre. El Apulo está altamente contaminado por las aguas residuales domésticas de 6 municipios y también por los químicos provenientes de las actividades agrícolas en toda la Cuenca Baja. Cuando se seca es contaminante porque el olor es horrible, trae mucho animal, mucho bicho y hay una contaminación, un virus que está dando diarrea, dolor de cabeza, fiebre y creo que es un problema para sobre todo para los niños que viven a la orilla del Bogotá. ¿Y son zancudos? Zancudos, sí señor. Y un bichito que es pequeñito que no se ve, que es el que le dicen jejen. El poco oxígeno que el río Bogotá había recuperado en su descenso vuelve a perderse y al desembocar en el río Magdalena le proporciona la mayor contaminación que recibirá el principal río del país en su recorrido. Al final de su trayecto, el río Bogotá recibe una última dosis de basuras de los residentes de Girardot que incluyen materiales no biodegradables. Se estima que el río Bogotá le vierte al Magdalena miles de litros de material tóxico por segundo.
El mayor contaminador histórico del río es la empresa de acueducto y alcantarillado, ya que desde el año 52, que hay reportes escritos por publicaciones mismas del acueducto, se habla de que el río en ese año lo consideraban como una especie de cloaca, que se veía la contaminación expresamente allí, con virus, bacterias, inclusive utilizan la palabra... En el año 52, cuando Bogotá tenía 850.000 personas, utilizan expresiones como agua cloacal. Entonces hoy en día imagínense si se sigue haciendo la misma práctica de verter todas las aguas residuales domésticas al río con 8 millones de habitantes, ya se podrán imaginar el nivel de contaminación que tiene el río. Sin embargo, el futuro del río Bogotá parecería aclararse. Hace 10 años, solo 2 municipios vecinos del río tenían plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hoy esta es la situación. Estas son las plantas terminadas, las que están en construcción, las que están en ajuste de diseños y las que no tienen ni planes de construcción. Debemos ser conscientes que los habitantes de Bogotá somos quienes hemos llevado al río a su lamentable situación y podríamos ayudar a contaminarlo menos con una actitud nueva en nuestras casas. No debemos arrojar en nuestros inodoros preservativos, toallas higiénicas o pañales. Tampoco debemos arrojar el aceite que hemos usado para cocinar en el sifón de la cocina. No debemos consumir detergentes a base de fósforo, sino jabones sin fosfatos cuyos ingredientes se degradan. Y los fumadores deben evitar arrojar sus colillas en la calle que llegarán luego por las alcantarillas hasta el río. Se han hecho algunas mejoras en el río Bogotá. Las obras de adecuación en las cuencas alta y media podrán evitar el riesgo de inundaciones en las partes más pobladas vecinas al río, pero en nada contribuyen a su descontaminación. Esta se logrará parcialmente cuando las 2 grandes plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas que se están construyendo en la capital logren en el 2027 tratar la totalidad de las aguas altamente contaminadas que produce Bogotá.